Para comenzar, vamos a leer el capítulo 1, el 11 y el 12, donde terminamos el estudio anterior. Dice así la palabra de Dios: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Qué interesante este pasaje, hermano. Dice, os hago saber. ¿Qué es el significado de esas palabras? El apóstol Pablo, quien está siendo inspirado en esta carta que escribe a los Gálatas, más bien comienza este versículo haciendo una aclaración muy importante para los cristianos en Galacia. Mas os hago saber. Es una declaración que el apóstol Pablo le hace a aquellos creyentes para dejarles saber la importancia de este mensaje que él les está predicando, que él les está enseñando. Os hago saber que este mensaje no es mío, no viene de mí. Este mensaje es diferente. Habla con mucha seguridad, Pablo, ¿no encuentra? Sí, absolutamente. ¿Por qué? Como dije anteriormente, el apóstol Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Nadie sabe en este momento qué estaba sintiendo él dentro de su ser, pero sí debe haber sido una experiencia de mucha seguridad y de mucho significado para el apóstol, cuando se expresa con esta seguridad. Os hago saber. Con autoridad, con no autoridad. Diríamos, con autoridad. Dice que el evangelio anunciado por mí. De nuevo se refiere Pablo a ese evangelio. Es notable que desde que empezamos la serie de estudios, la palabra evangelio aparece repetida un sinnúmero de veces. Aparentemente, el centro del mensaje del apóstol Pablo es el evangelio de Jesucristo. Y una vez más lo menciona a los Gálatas, el evangelio. Ya aparece como 5 veces en los versículos, los pocos que hemos analizado hasta el momento, ¿no? Como 5 veces el evangelio según, de acuerdo con la revelación que yo he recibido. Hermano, ¿qué es el centro de ese evangelio? ¿Cuáles son los puntos, como un pequeño repaso, los puntos fundamentales de este evangelio, no según hombre, sino según el Espíritu Santo? El centro del evangelio, o la base del evangelio, por decirlo así, y según lo que enseña la Biblia, porque no vamos a enseñar en esta mañana lo que nosotros creemos. Vamos a enseñar lo que dice la Escritura. La base del evangelio es Cristo mismo. Jesucristo crucificado, Jesucristo sepultado y Jesucristo resucitado y ascendido al cielo, para desde ahí reinar en su reino, que es la iglesia aquí en la tierra. Y la salvación no por medio de obras, sino por medio de la fe en Jesucristo, y la justificación por medio de la fe y la gracia que viene como un don de Dios. Es un punto central de toda esta carta, ¿no?, de Pablo a las iglesias de Galacia. El evangelio anunciado por mí no es según ¿qué? Según hombre. No es según hombre. ¿Qué significan esas palabras? Esto es algo que debemos de analizar con mucho detenimiento. Ya lo creo. Es algo que conlleva análisis para llevar a una conclusión, y dejaremos que sea la misma Biblia quien nos lleve al resultado final de ese análisis. Sí, esta es una de las afirmaciones más claras de los apóstoles en cuanto al origen del todo el mensaje que compone el evangelio. No encuentra. Dice Pablo tan claramente, no es según hombre. Y luego nos va a decir que cómo recibió ese mensaje. Así que aquí, amados, tenemos un texto sumamente importante que tiene que ver con el origen del evangelio, que no es según hombre, sino que es según Dios. Por medio de la obra del Espíritu Santo, a través de los apóstoles, nos llega este evangelio. ¿No es así, hermano? Es correcto. Cuando el apóstol Pablo dice que este evangelio anunciado por él no es según hombre, la interpretación más sencilla y clara que podemos llevar en este momento es que ese evangelio no tenía inspiración humana, no tenía bases humanas, sino que venía de Dios mismo.
un evangelio revelado por Dios, Amén. un evangelio traído al apóstol Pablo, directo de la presencia de Dios, y de esa manera revelado a él y a nosotros también. Quiere decir que Dios le habló directamente a Pablo, le puso en el corazón el mensaje, y de ahí Pablo sacó este mensaje para nosotros y lo tenemos en forma escrita ahora. Es correcto, y más adelante en el versículo 12 vamos a estudiar ese punto en específico. Pero antes de llegar a ese análisis, vamos a ir sobre la Biblia en algunos pasajes de cómo es posible que vengan o surjan evangelios según hombres, porque aparentemente en aquel tiempo habían evangelios según hombres. La pregunta es, hoy en día, ¿existen evangelios según el hombre también como en aquel tiempo los hubo? Sí, creemos que sí, pero vamos a dejar que sea la Biblia quien nos lleve a esas conclusiones. Vamos a ver qué nos dice Segunda de Timoteo, el capítulo 4, versículos del 3 al 4. La Segunda de Timoteo, el capítulo 4, el 3 y el 4 también. De cierto, en aquel tiempo hubo otros evangelios. Por eso Pablo escribió, como ya lo hemos analizado en la primera parte del capítulo 1, otro evangelio, un evangelio diferente, dice él. Así que hubo en aquel tiempo, como también en el día de hoy. ¿Cómo dice el texto? Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Aquí está el apóstol Pablo hablándole a Timoteo y advirtiéndole de unos tiempos cuando no se iba a sufrir la sana doctrina. ¿Qué quiere decir eso, sufrir la sana doctrina? No sufrirla, mejor dicho. No sufrirla, de soportar lo que conlleva predicar la sana doctrina. En el estudio anterior estudiamos sobre buscar el favor de Dios. Sí. Y en ocasiones vimos en el estudio que, por ejemplo, Jacobo murió atravesado por una espada, sí, por sufrir la sana doctrina, sí, por mantenerse firme en el Evangelio. Sufrir la sana doctrina conlleva el mantener el estandarte de la verdad del Evangelio en alto, por encima de lo que los hombres piensen o razonen. Esta es una profecía que estamos leyendo, pues dice el texto, vendrá tiempo futuro. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Cuál tiempo sería? ¿Cuándo vendría ese tiempo? El apóstol Pablo, aunque le está escribiendo a Timoteo, vendrá ese tiempo. En el pasaje que estamos analizando en Gálatas, él vivió parte de ese tiempo. Ya lo creo. Porque los Gálatas precisamente se estaban desviando de la sana doctrina y se estaban amontonando, como dice este pasaje, muchos de ellos a escuchar diferentes maestros que los querían sacar de la verdad del Evangelio y llevarlos a otros puntos doctrinales que no era precisamente lo que el Evangelio enseñaba. O sea que ya estaba comenzando a trabajar el misterio de la iniquidad, como Pablo se expresa, la gran apostasía predicha. Sí, este pasaje es muy interesante y debemos de profundizar bastante en él. Dice aquí, sino que teniendo comezón de oír. ¿Qué es eso de comezón de oír? Una frase interesante. Comezón de oír, diría yo que es ese efecto o esa ansiedad que tienen las personas de escuchar mensajes, de escuchar palabra de Dios. Pero muchas veces ese comezón de oír puede ser peligroso. Ya lo creo. Porque a veces las personas, teniendo este comezón de oír, quieren escuchar mensajes que agraden al oído, aunque no sean verdaderos. A veces las personas les rehuyen a la verdad. No desean escuchar la verdad. Sí desean escuchar mensajes que sean agradables al oído, que estén de acuerdo a sus problemas o de acuerdo a sus necesidades, aunque estos no sean verdad. Sí, así mismo sucede. Y sucede así en el día de hoy. Es correcto. Hay muchos que hoy día quieren oír algo de Cristo, algo de Dios. Hay como hambre de escuchar esos temas, ¿no encuentra? El caso más raro que yo he podido ver en el tiempo que llevo en el Evangelio es que algunas personas dicen, háblame de Cristo, pero no me hables de la Biblia. ¿Y cómo podemos nosotros hablar de Cristo si no hablamos de la Biblia? O háblame de Cristo, pero no me diga nada, no me hable sobre doctrina. ¿Y cómo es posible?
La Biblia es doctrina. ¿Qué quiere decir la palabra doctrina? Quiere decir enseñanza. Es correcto. Así que toda enseñanza sana es también sana doctrina. ¿Y cómo podemos hablar del Señor sin presentar las enseñanzas de Él? Sobre la vida moral y sobre cómo adorarlo, etc. Más aún, la doctrina es el guía que nos dice a nosotros Sí, Señor. cómo debemos de servir a Dios, qué es lo que demanda Dios de nosotros y cómo vamos nosotros a rendirle culto a Dios o el verdadero culto que agrada a Dios si no conocemos su doctrina. Pablo sigue escribiendo en la segunda de Timoteo, el capítulo 4, el 3. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué significa la palabra concupiscencias y qué es la enseñanza de esta frase? Concupiscencia es más bien un deseo. Pasiones. Una pasión desordenada. Desordenadas. Un deseo carnal. Sí. Y aparentemente en esta profecía el apóstol Pablo nos está diciendo que estos falsos maestros se amontonarían conforme a sus propios deseos. Serían maestros inspirados. Inspirados por sus propios deseos. Por sus propios deseos, pero no como Pablo. No como Pablo. Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo e inspirado por Dios. Y estos son falsos maestros, precisamente porque no son inspirados como él, porque no traen el mensaje según Dios. La prueba más contundente de que son falsos maestros se encuentra en el versículo 4. En el 4. Dice, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Un maestro aprobado por Dios nunca apartará el oído de la verdad. Un maestro inspirado por el Espíritu Santo jamás se volverá a las fábulas. Imposible. Se mantendrá íntegro, se mantendrá firme en la palabra de Dios, inconmovible en la palabra de Dios. Así mismo. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Nosotros jamás queremos hacer eso, sino que queremos enseñarle a todo el mundo a prestar oído precisamente a la verdad ya revelada, perfectamente revelada, completamente revelada. Esa verdad que viene por medio de Pablo y los demás apóstoles y los profetas de la iglesia primitiva que sí hablaron llenos del Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu, por Dios mismo, y así nos trajeron el mensaje. Y esa es la verdad que liberta. Jesucristo dijo a sus apóstoles, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así mismo. No es por medio de otra cosa que podemos ser libres, sino por medio de la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es verdad. Y esa verdad santifica. En la segunda de Pedro, el capítulo 2, el 1, también se habla de maestros que, desde luego, no se trata de maestros inspirados. ¿Cómo dice el texto? Dice así, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Interesante este versículo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Desde el principio, este es un mal en el pueblo de Dios. Es algo que ha existido siempre dentro de aquellos que se acercan a Dios. Los falsos profetas, los falsos maestros. Pero aún así pesa la advertencia del apóstol Pedro en este caso. Vamos a dejar descansar a Pablo por un momento, vamos a ir al apóstol Pedro. Sí. Y vamos a notar algo aquí, que el mismo que inspira al apóstol Pablo es el mismo que está inspirando al apóstol Pedro. Y vemos cómo el mensaje de ambos concuerda. Y el mensaje concuerda porque tienen la misma fuente de inspiración. Nunca se contradice. No se contradice. Dice, hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Habrá. Y la palabra que debemos que analizar aquí es vosotros. Aunque aparece una profecía hablando en un tiempo futuro, aparece la palabra vosotros o el pronombre vosotros.
Quiere decir que la profecía aplicaba en parte para la gente de aquel tiempo. Habrá entre vosotros Seguro. falsos maestros. Citamos las mismas palabras que el apóstol Pablo citó a Timoteo. Pedro ahora se las está citando a otros creyentes, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Fíjese qué punto más interesante. Introducirán encubiertamente. Encubiertamente, ¿cómo? ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, introducirán con cobardía, quitando la verdad, cambiando a espaldas, quitando la verdad, enmascarando la verdad, o tal vez enmascarando sus concupiscencias, predicando medias verdades o evangelios que no son conformes a la palabra de Dios. Tal persona no es inspirada. Una persona que predique encubiertamente no está inspirada por Dios y mucho menos por el Espíritu Santo. Aunque a menudo alegan tener la inspiración, o sea, que tener ese poder, ese privilegio de hablar de parte de Dios. ¿No es así? Es correcto, o sea, muchos alegan tener la inspiración del Espíritu Santo, tener aprobación de Dios, pero la pregunta que surge de esto, ¿cómo una persona que tiene inspiración del Espíritu Santo y reclama ser guiado por Dios, predica un evangelio que no tiene apoyo ni base bíblica? ¿Cómo pudiera explotar al pueblo de Dios haciendo mercadería del pueblo, tal y como dice este texto? Ese no es el mensaje. El mensaje no es hacer mercadería con la palabra de Dios. El mensaje no es esclavizar al hombre con diezmos y ofrendas y mercaderías. Ese no es el mensaje de Jesucristo. Muchos falsos maestros han enseñado esto. Le enseñan al hombre inclusive que entre más dinero dé, entre más diezmos dé, más cerca está de Dios, más probabilidades tiene de salvarse. Pero ese no es el mensaje. Como hablamos al principio de este estudio, el mensaje es que el hombre es salvo por Jesucristo, por la gracia que Dios nos ha dado en Jesucristo. Ese es el mensaje, que el hombre necesita arrepentirse y venir a Cristo y vivir en luz y venir a la verdad. Sí, con todo, muchos hablan con gran elocuencia y, como dice el 3, con palabras fingidas. ¿Qué significa esa frase, palabras fingidas? Fingir es un efecto donde se aparenta algo que no es. Sí. Fingir. Se demuestra algo que no se siente. ¿La? Hablando de Dios, de la grandeza de Dios, del amor de Cristo y todo, pero con el propósito, muy a menudo, desgraciadamente tenemos que señalarlo, de sacarle dinero, diezmos, ofrendas de los oyentes. Es correcto. Ese es el efecto de eso. Palabras fingidas. Palabras con cierto nivel de hipocresía, tal vez. Desde luego. Ese es el término que debemos de analizar aquí. Pero el consuelo que nos da la Escritura luego de esta frase dice: sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Los que tales cosas hacen están condenados, y si no se arrepienten es posible que jamás puedan ver la luz de nuestro Señor Jesucristo. Desafortunadamente para ellos será así. La palabra del Señor, la palabra pura, siempre descubre a tales personas. Bueno, pero el predicador que va de acuerdo con el ejemplo de Pablo, el patrón que establece Pablo para los obreros, siempre hablará no conforme a las ideas de su propio corazón, de su propia mente, sino como, bueno, a mí, hermano, me gusta un texto en la primera de Pedro 4:11 que dice: si alguno habla, hable ¿cómo? Conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, porque para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Usted habla como predicador? Está hablando ahora como predicador. ¿Cómo tiene que hablar? Tengo que hablar conforme a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Yo también, pues, me presento como predicador, hablando, pero ¿cómo? Debo hablar, tengo que hablar conforme a la palabra de Dios. No puedo salir de ese patrón bíblico de la verdad. Hermanos, pienso que
la confusión que hay en el mundo religioso viene como parte de este asunto, cuando el hombre le quita la mirada a la Biblia y comienza a predicar y a enseñar lo que él cree. Una frase muy común en los predicadores en el mundo religioso es: el Señor me dijo, el Espíritu me reveló, Dios me reveló, anoche tuve un sueño, me encontré con un profeta. Y se le quita totalmente la atención a la palabra de Dios. Se le da más importancia a todas estas cosas que a lo que dice la palabra de Dios. Y el texto es claro: si alguno habla, en otra palabra, si usted va a hablar, si usted quiere predicar, tenga presente que usted no puede predicar conforme a lo que usted piensa o a lo que usted cree. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Pero dónde se encuentra esa palabra? En la Biblia. En la Biblia. En el Nuevo Testamento específicamente. Ahorita, toda la palabra. Es correcto. Y evidencia de eso la vamos a encontrar también en la Biblia. Si leemos en Segunda de Timoteo, en el capítulo 3. Sí, vamos a buscar ese texto. La Segunda de Timoteo, el capítulo 3, el 16 y el 17. ¿Y cómo dice? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. El punto importante de este texto es el 16. Toda la Escritura. Toda la Escritura. Algunos piensan que lo que Pablo escribió no tiene valor. Algunos piensan que lo que el apóstol Pedro escribió no tiene valor. Yo he escuchado a mucha gente decir inclusive que lo que el apóstol Pablo escribió, lo escribió para los cristianos de aquel tiempo, sí, y que no tiene ninguna relevancia, ni efecto, ni uso para los cristianos de este tiempo. A mí me lo han dicho, sí. Entonces, nos concentramos o quieren concentrarse en lo que Cristo habló, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y se olvidan de las cartas paulinas, se olvidan del apóstol Pedro, se olvidan de todos los libros. Amado, pero este texto es clave, nos está diciendo toda la Escritura, no solamente los evangelios, sino toda la Escritura es inspirada por Dios, con un propósito. Primero, que es útil para enseñar. Segundo, útil para redarguir. Tercero, para corregir, para instruir en justicia. Y el propósito final, para que el hombre de Dios esté enteramente preparado, esté en un estado de perfección y listo para toda buena obra. Así que no nos hace falta ninguna otra revelación aparte de la que tenemos en las palabras de Pablo y Pedro y los demás hombres inspirados del primer siglo. Pretender otra revelación o reclamar otra revelación sería quitarle y restarle importancia a la palabra de Dios. Muy bien. El evangelio que anunciamos usted y yo no es según hombre. No es según hombre. ¿Y es según quién? Es según Dios. ¿Y dónde lo encontramos? En la palabra de Dios. En la palabra inspirada. No la sacamos de libros de hombres, ni de escuelas de teología, etcétera, sino que ahí mismo, aquí mismo en la Biblia es donde encontramos el mensaje. Hermano, si le parece bien, vamos a citar la primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, el 13. Encontramos un texto paralelo a Gálatas, el capítulo 1, el 11 y el 12. La primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, el 13. Dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. En Tesalónica, ¿cómo recibieron el mensaje de Pablo? Lo recibieron tal y como es. ¿Y cómo es? Verdadero. Verdadera, esa palabra verdadera, y es palabra de Dios, no palabra de hombre. Y dice el texto la cual actúa. ¿Qué es lo que actúa? Actúa en vosotros los creyentes. Romanos 1:16 dice que el evangelio es poder de Dios para salvación.
Y esta palabra, la cual es inspirada por Dios, actúa en nosotros como un poder que regenera, que cambia, que crea una nueva vida. Y es secuencia de lo que leímos allá en Timoteo. La palabra de Dios es apta para redarguir, corregir, enseñar, para preparar al hombre de Dios para toda buena obra. Y así es como actúa en nosotros. Nos cambia, nos transforma. Nos transforma. Nos hace hombres nuevos. Es correcto. Mujeres convertidas a Cristo. Y también nos disciplina. Nos disciplina, nos instruye. Y esta es la palabra que queremos que obre, que actúe en ustedes, amados, que nos están escuchando. Que esa palabra pueda también transformarles y traerles a los pies de Cristo y ayudarles a perfeccionarse en el Señor. El tiempo no nos da para más, así que en el próximo estudio volveremos a Gálatas, el capítulo 1 y el versículo 12, donde habla Pablo de recibir el mensaje por revelación de Jesucristo. Gracias por habernos escuchado. Gracias a todos.